It's hot today, guys. Está caliente hoy, It's very hot. bastante caliente. But before we start the message, Antes de que empecemos el mensaje, I always like to give thanks to all those special people in my life. quiero darle gracias a esas personas especiales en mi vida. I always like to give thanks to my parents first Darle gracias a mis padres primeramente, for allowing me to be here and spread the word of God. que me den la oportunidad de estar aquí y enseñar la palabra del Señor. I also want to give thanks to my church Quiero darle gracias a mi iglesia for being here por estar aquí and for always wanting to learn more of the word of God. y por siempre querer aprender más de la palabra del Señor. But above all else, we thank God. Pero sobre todas las cosas, le damos gracias al Señor. We thank God for the opportunity of being here. Le damos al Señor la oportunidad, le damos gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. And we thank God for the opportunity to hear what He has to say. Y le damos gracias por la oportunidad que nos dio por escuchar lo que Él tiene para nosotros hoy. You may sit down. Se puede tomar asiento. So since this was a message, Desde que esto es el mensaje, since this was a message of spreading the gospel, como esto es un mensaje de expandir el evangelio, and they never asked me the title to put it on a flyer, y nunca me pusieron un título para ponerlo en el flyer, I never gave the title. nunca le di un título, But I did name the message something. pero sí le puse título al mensaje. And this title really touched my heart. Y este mensaje realmente tocó mi corazón. And the title of the message is Y el título es The Power of Silence. El poder del silencio. Amen. The title of the message is The Power of Silence. El título del mensaje es El poder del silencio. And so I want to explain the message to you before I give it. Quiero explicarte un poco del título antes de llevar el mensaje. I want to explain the message Quiero explicar el mensaje. because it has a certain structure. Tiene cierta estructura. It has three whens. Tiene tres cuando. It has three versions of when Jesus does something. Tiene tres versiones de cuando Jesús hace algo. This means three stories in the Bible. Significa tres historias en la Biblia. And I know you might think that this is going to be very long, Y a lo mejor usted piensa que esto va a ser bien largo, but it's going to be very simple. pero va a ser bien sencillo. Now, the first when El primer cuando is when Jesus shuts you up. Is when Jesus shuts you up. cuando el Señor te calla, te silencia. The second when El segundo cuando is when you ask and He responds. es cuando preguntas y Él responde. And the third when Y el tercer cuando is when God humbles you. es cuando el Señor te hace humilde. Now, I promise every time that I write a message, So, te prometo que cada vez que leo el mensaje, I do not mean to do it to confront people. no lo hago con la intención de confrontar. I do not do it with that intention. No lo hago con esa intención. But when you read the Word of God, Pero cuando lees la palabra de Dios, you automatically feel confronted. automáticamente te sientes confrontado. So I just wanted to clear that up, that I'm not here to be mean. Quiero aclarar esto, que no estoy aquí para ser muy seria o odiosa. So the first story in the Bible La primera historia en la Biblia starts in John. empieza en el libro de Juan. It starts in John 8, 1 through 11. Empieza en el libro de Juan 8, capítulo 8, versículo 1 al 11. And it starts by saying this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y empieza a decir esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. But Jesus went to the Mount of Olives. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. At dawn, He appeared again in the temple courts where all the people gathered around Him, and He sat down to teach them. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, And said to Jesus, Teacher, this woman was caught in the act of adultery. y poniéndola en medio del grupo dijeron: Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. And the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? They were using this question as a trap,
in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Again, he stooped down and wrote on the ground. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and leave your life of sin." Nadie, Señor. Jesús dijo entonces: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. You know, this story speaks for itself. Esta historia habla sola. This story just speaks for itself. Esta historia lo dice solo. And that's why I chose it. Y por eso lo escogí. Because sometimes we read the Bible, Porque a veces leemos la Biblia or we hear our pastor or a man or woman of God say something, y a veces escuchamos a nuestro pastor o una mujer o un hombre del Señor decir algo and we act confused. y actuamos confundidos. Sometimes we really are confused. A veces realmente estamos confundidos. But there are many times Pero hay muchas veces, when the confrontation is just too real hay muchas veces donde la confrontación es demasiado real, that we don't want to accept it. que no queremos aceptarlo. So the first one was when Jesus shuts you up. El primer cuando es cuando el Señor te manda a callar. Jesus did not have to physically say the words "shut up." Jesús físicamente no tuvo que decir la palabra cállate. The only thing he had to do Lo único que él tuvo que hacer was give a statement. era solamente decir algo. All he said Lo único que dijo was, "If none of you are sinners," es que ninguno de ustedes son pecadores. he said, "whichever one of you that does not sin," he said, "whichever one of you that does not sin, Dijo, si cualquiera de ustedes que no haya pecado, go ahead and throw the stone." tire la primera piedra. At the end of the story, you see that nobody did that. Al final de la historia se da cuenta que nadie tiró la piedra. Because this is what we do. Porque esto es lo que hacemos. We speak, Hablamos, we don't think, no pensamos. we see that somebody did something worse than us, Entonces a veces vemos que alguien hizo algo peor que nosotros. and we automatically think that we have the authority to do something bad to them. Y entonces automáticamente pensamos que tenemos la autoridad de hacer algo en contra de ellos. And that is not correct. Y eso no está bien. And don't get me wrong, No me malentiendas. there are times Hay veces in my life where I do want to hit somebody with a stone. que en mi vida yo quiero darle a alguien con una piedra. But that's normal. Everybody, that happens to everybody. Pero eso es normal, eso le pasa a todo el mundo. All of us get angry. Todos nosotros nos molestamos. But this is where the issue comes in. Pero aquí es donde el problema llega. These men of God, Estos hombres de Dios they asked Jesus and they told him, "What should we do?" le preguntaron a Jesús qué debemos hacer. At least they did that. Por lo menos ellos hicieron eso. We don't do that. Nosotros no hacemos eso. Sometimes we throw the stone A veces tiramos la piedra and then we tell Jesus, y después le decimos a Jesús, "I threw the stone. I'm sorry. Forgive me." y luego le decimos, Jesús, tiré la piedra, perdóname. See, there's a saying Hay un decir that says it's better to ask for forgiveness than to ask for permission. Hay un famoso decir que dice, es mejor pedir por perdón que pedir por permiso. It's better to ask for forgiveness than for permission. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. But that doesn't work with Jesus. Pero eso no funciona así con Jesús. That doesn't work with Jesus. Así no funciona con Jesús.
You cannot do something without speaking to God first and then expecting a good result. Tú no puedes hacer algo sin comentarlo al Señor primero y después esperar buenos resultados. Or you cannot sin O no puedes pecar and then say, oh, God is going to forgive me later. y después decir, pero el Señor me va a perdonar luego. And what if God doesn't forgive you later? ¿Y qué si el Señor no te perdona más tarde? And what if God doesn't do it? ¿Y qué si el Señor no lo hace? Then who do you blame? Entonces, ¿a quién le echas la culpa? Yourself or God? ¿A ti o al Señor? So I'm going to leave that there for you Entonces, voy a dejar eso ahí to think. para que piensen. My next story is in Luke chapter 20 verses 1 through 8. La segunda historia es Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 8. And it starts like this. Y empieza así. One day, as Jesus was teaching the people in the temple courts and proclaiming the good news, the chief priests and the teachers of the law, together with the elders, came up to him. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba las buenas noticias, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los líderes religiosos. Tell us, by what authority you are doing these things, they said. Who gave you this authority? Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? Le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? He replied, I will also ask you a question. Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, respondió él. Tell me, John's baptism, was it from heaven or of human origin? Dígame, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? They discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, why didn't you believe in him? Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? But if we say of human origin, all the people will stone us because they are persuaded that John was a prophet. Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era un profeta. So they answered, we don't know where it was from. Así que respondieron, no sabemos de dónde era. Jesus said, neither will I tell you by what authority I am doing these things. Entonces Jesús dijo, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. My second point Mi segundo punto, was when you ask and Jesus responds. cuando preguntas y Jesús responde. You know, this story really struck to me. Esta historia me conmovió. I felt really identified with it Me identifiqué bastante con la historia, because all of a sudden they started assuming. porque de repente empezaron a asumir. They started to assume, if I say this, he'll say that. If I say this, he'll say that. Empezaron a asumir, dijeron, si yo digo esto, él va a decir esto. Si yo digo lo otro, él va a decir esto otro. And I'm sorry, Y perdóname, but I didn't know pero no sabía, that it was Father, Son, Holy Spirit, and then you. no sabía que era Padre, Hijo, Espíritu Santo y luego tú. Because we think that we have this authority to know what God is going to say. Porque pensamos que tenemos esta autoridad de saber lo que Dios va a decir. But you don't know what God is going to say until he says it. Pero no sabes lo que Dios va a decir hasta que lo dice. Imagine you're there. Imagínate ahí. Imagine you're there, and then you ask Jesus, Imagínate ahí y le preguntas a Jesús, with what authority are you doing this? ¿con qué autoridad estás haciendo esto? I mean, and from your eyes now, De tus ojos ahora abiertos, your eyes now will say, how dare they? con tus ojos hoy vas a decir, ¿cómo se atrevieron? But just because you ask this question in a different way doesn't mean you haven't asked the question. Solo porque tú haces la pregunta de una manera diferente no significa que hiciste la pregunta, Que no hiciste la que pregunta. no hiciste la pregunta. We question God's authority 24/7. Nosotros cuestionamos la autoridad del Señor 24/7. When we say, why does this happen to me? Cuando decimos, ¿por qué me pasó esto a mí? Why is it happening right now? ¿Por qué está pasando ahora mismo? I've done everything right. Why is it happening now? ¿He estado haciendo todo bien? ¿Por qué me está pasando ahora? You are questioning God's authority. Estás cuestionando la autoridad de Dios. And then you say, how am I going to get out of this mess? Y después luego dices, ¿cómo voy a salir de este revolú, de este reguero? How do you expect God to take you out of a mess?
¿Cómo esperas que el Señor te saque de un reguero if you are constantly questioning him on how he is going to do it? si constantemente estás cuestionándole cómo lo va a hacer? God's instruction Las instrucciones de Dios is to trust in him. es en confiar en Él. That's all you have to do. Es lo único que tienes que hacer. In the words of the famous corito, of the famous song, si tuviera fe como un grano de mostaza, Hay un famoso corito que dice, if you have faith like a mustard the seed, size of a mustard seed. the size of a mustard seed. And if you've seen a mustard seed, it's very small. Y si ves el granito de mostaza es bien pequeño. And God says he can move mountains. Y Dios dice que Él puede mover montañas. But he can't put the money in your bank account to pay your rent. Pero entonces piensas que Él no puede poner dinero en tu cuenta de banco para pagar la renta. How does that make sense? ¿Cómo entonces hace sentido? And then we judge others for doing the same thing as us. Y entonces terminamos juzgando a otros, criticando por lo mismo que nosotros hacemos. We judge others for doing the same thing that we do. Juzgamos a otros porque hacen lo mismo que nosotros hacemos. Just because you do it with a smile, Solo porque tú lo haces con una sonrisa, or just because you do it on an altar, o solo porque lo haces en el altar, it doesn't mean that you didn't do it. no significa que no lo hiciste. That's our thing. Esa es la cosa. That's the thing we do. Esa es la cosa que hacemos. We try to act better than everybody else when deep inside we know that we're the exact same. Tratamos de actuar mejor que otras personas, pero entonces cuando sabemos que en lo más profundo somos iguales. And then with my same phrase that I use always, Con la misma frase que siempre uso. but God, Pero Dios, but God, pero Dios. but God renews his mercies every morning. Pero Dios renueva sus misericordias cada mañana. God renews his mercies every morning. Pero Dios renueva su misericordia cada mañana. So take advantage of that. So toma ventaja de eso. Take advantage of the mercy that God has over our lives. Toma ventaja de la misericordia del Señor sobre nuestras vidas. And do not constantly question what is going to happen next. Y no te cuestiones constantemente qué pasará próximamente. It's going to happen. Va a pasar. It's going to happen whether you like it or not. Va a pasar, te guste o no te guste. It's going to happen whether you ask for it or not. Va a pasar, usted pregunte o no pregunte. Do not try to change God's mind on your story, No trates de cambiar la mente de Dios en tu historia, because he's the one who wrote it. porque Él fue quien la escribió. The last story I have La última historia que tengo, is very short. bien corta, 4 verses. 4 versículos. And it's in Luke chapter 21 verses 1 through 4. Está en Lucas capítulo 21, versos del 1 al 4. And it's the shortest, but it's my favorite. Es la más corta, pero es mi favorita. And it says like this: As Jesus looked up, he saw the rich putting their gifts into the temple treasury. Y dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Truly, I tell you, he said, this poor widow has put in more than all the others. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. All these people gave their gifts out of their wealth. Porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba. But she, out of her poverty, put in all she had to live on. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. And this was my favorite point, Y este es mi punto favorito. because it says when God humbles you, Porque dice cuando el Señor te humilla. te humilla. Do you know how humbled I felt Usted sabe cuán humillante me siento. when I was sitting on my bed reading this Bible story, Cuando estaba sentada en mi cama leyendo esta porción bíblica and I said, y dije, and I was thinking to myself, y estaba pensando, I am constantly crying estoy constantemente llorando for things that I already had in my life, por cosas que ya he tenido en mi vida or for things that I wish I had. o por cosas que yo anhelo tener. But God Pero Dios sees such a small thing, ve una cosa tan pequeña and He says,
y dice, this is better than anything else that you could have given me. esto es mejor de cualquier cosa que me hubieses podido dar. That's my favorite thing. Esa es mi parte favorita. That's my favorite thing. Esa es mi parte favorita. When he says, but she out of her poverty put in all she had to live on. Pero mi parte favorita es cuando dice, pero ella de lo poco que tenía, echó todo lo que tenía para su sustento. Do you know how crazy that is? ¿Usted sabe cuán loco se escucha eso? Because it's not that she was poor and she gave a little bit out. Porque no es el hecho de que ella era pobre y dio un poquito lo que tenía. She gave it all. Ella lo dio todo. She gave everything that she had to live on. Era que ella dio todo lo que tenía para vivir. And I struggle giving a 5-minute prayer before I go to sleep. Y sin embargo, entonces a veces pasamos el problema y orar 5 minutos antes de dormirnos. That's the part that humbles you. Esa es la parte que te humilla. That's the part where Jesus says, Esa es la parte donde Jesús dice, you could have given me better, me pudiste haber dado más and you didn't. y no lo hiciste. And then we expect God to give us the best. Y después esperamos que el Señor nos dé lo mejor. And you know that's tough. Usted sabe que es fuerte. It's tough. Es fuerte. It's tough to have these realizations all in one moment. Es fuerte meditar en esto de golpe. But at least you're getting hit by the word of God. Pero por lo menos si te está dando es la palabra del Señor que te está dando. At least it's not somebody else. No es alguien más. Because there's something that we do, Pero hay algo que nosotros hacemos and it's bleed on people who didn't cut us. y es sangrar encima de aquellos que no te hirieron. It's bleed on people who didn't cut us. Es sangrar en aquellos que no te hirieron. And you're probably asking, Y a lo mejor te estás preguntando, what does this have to do with all of the stories? ¿qué tiene que ver esto con todas estas 3 historias? My title Mi título was The Power of Silence. es el poder del silencio. If you're going to speak, Si vas a hablar, si vas a hablar, make sure you know what you're going to say. asegúrate de lo que vas a decir. Why do I say the power of silence? ¿Por qué digo el poder del silencio? It's because noise Es porque el ruido does not do anything no hace nada, except give you a headache. solamente darte un dolor de cabeza. And sometimes Y a veces we just need to sit down y tenemos que sentarnos and we have to speak to God y tenemos que hablar con Dios before we speak to others. antes que hablemos con otros. Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Why do I say this? ¿Por qué digo esto? Because the power of silence Porque el poder del silencio is where wisdom comes in. es cuando la sabiduría entra. Do not tell me you are wise when all you do is speak. No me digas que eres sabio cuando lo único que haces es hablar y hablar. Wisdom comes in the silence. La sabiduría entra en el silencio, Comes in the intimacy. entra en la intimidad, Because sometimes we speak porque a veces hablamos and we speak y hablamos and we say the Bible verse, y decimos el versículo de la Biblia, but we don't understand it. pero no lo entendemos. In relationships, we say communication is key. En relaciones decimos la comunicación es la llave. Communication is nothing if I don't comprehend you. La comunicación no es nada si no te entiendo. The power of silence El poder del silencio is when you know to shut up es cuando sabes cuándo callar and listen to somebody who isn't you. y escuchar a alguien que no eres tú. The power of silence El poder del silencio is to stand up, es levantarse, take your mat, coger tu camilla and walk. y caminar. There's a story in the Bible. Hay una historia en la Biblia. All the sick people wanted to get into the pool and wanted to get healed. Toda esta gente enferma quería entrar en el pozo And Jesus comes to a man y Jesús viene a un hombre
And he says, do you want to be healed? y le dice, ¿quieres ser sanado? And the man automatically gave him an excuse. Y el hombre automáticamente le dio una excusa. And he said, I've been trying. Y le dijo, he estado tratando. But God closes his mouth. Pero el Señor calla su boca. And he says, that's not what I asked. Dice, eso no fue lo que pregunté. I said, do you want to get healed? Pregunté, ¿quieres ser sanado? And Jesus says, Y Jesús dijo, stand up, levántate, take your mat, coge tu camilla and walk. y camina. And he walked. Y él caminó. And he walked with no complaint. Y él caminó sin ninguna excusa, sin He ningún walked- problema. He walked without asking why. Él caminó sin preguntar por qué. He walked without saying, oh, I didn't deserve this. You shouldn't have done this. Él no caminó diciendo, oh, yo no merecía esto, no sé por qué lo hiciste. He didn't feel guilty for what Jesus was Él doing. no se sintió culpable por lo que Jesús hizo. Se cayó. Se cayó. He shut up. He shut up. He shut up. Se cayó And he walked. y caminó. And later on in the story, Y más tarde en la historia, somebody asks him, alguien le preguntó, who healed you? ¿quién te sanó? Who was the one who did this? ¿Quién fue el que hizo esto? And he didn't know what to say. Y él no sabía qué decir. And that's one of the most important points, Y esto es uno de los puntos más importantes. is to know who did it. Es saber quién lo hizo. Is to recognize who did it. Es reconocer quién lo hizo. Because sometimes we give the title to the wrong people. Porque a veces le damos el título a la gente equivocada. Sometimes we say, this person changed my life. A veces decimos, esta persona cambió mi vida. If I didn't have them in my life, I wouldn't be like how I am right now. Si no los hubiese tenido en mi vida, no hubiese sido la persona que soy hoy día. That's very romantic. Eso es bien romántico. And it's beautiful. Y es bien hermoso. But if you didn't have God, Pero si no hubieses tenido a Dios, that person wouldn't even be standing. esa persona no hubiese estado ahí. So to finish my message, Para terminar mi mensaje, the power of silence. el poder del silencio. I am not saying that you shouldn't speak to God or to whoever. No estoy diciendo que no hables con el Señor o que le hables a la gente, But know what you're going to say. pero que sepas lo que vas a decir. Because your words Porque tus palabras are the greatest weapon in this world. son la arma más poderosa en este mundo. Your words, Tus palabras, your actions, tus acciones. these are the things that get people to come to Christ. Estas son las cosas que hacen que la gente venga a Cristo. That's the whole point. Este es el punto. The whole point La idea es is to get people to come. que la gente llegue, Is to get people to the feet of Christ. que la gente llegue a los pies de Cristo. That's the point. Ese es el punto. And the only way you do that Y la única manera de hacer eso is by showing them the way you did it. es enseñándole la manera como lo hiciste. You can't give instructions No puedes dar instrucciones and not know how to explain the instructions. y no saber cómo explicar las instrucciones. That's like getting a cabinet from IKEA, giving it to somebody, handing them the instructions, Eso es como tomar unos gabinetes de IKEA, dárselo a alguien, darle las instrucciones and demand from them to follow the instructions. y entonces demandarle que siga las instrucciones. Don't be surprised when this person tells you, No te sorprendas cuando esta persona te diga, you do it. tú hazlo. Because that's what people expect. Porque eso es lo que la gente espera. I don't like the name Christian. No me gusta la palabra cristiano. I don't like the title Christian. No me gusta el título de cristiano. I prefer to say that I follow Jesus. Yo prefiero decir que soy seguidora de Jesús. But I prefer to show it. Pero prefiero enseñarlo. Because you know what's going to be the most humbling? ¿Usted sabe cuál va a ser la parte más humilde? When somebody tells you, La parte más humillante. La parte más humillante cuando alguien cuando alguien te dice, you told me to follow Jesus, me dijiste que siguiera a Jesús, and you're not doing it. pero tú no lo estás haciendo. The power of silence. El poder del silencio. The power of silence El poder del silencio is to know when to speak. es saber cuándo hablar.
is to know es saber when the time is right. cuando el tiempo es el correcto. Is to know how to read a room. Is to know how to read a room. Es saber cómo leer un cuarto. Is to know how to speak. Es saber cómo hablar. Is to know how to apply what you're saying into your life. Es saber cómo aplicar lo que sabes en tu vida. The true power of silence El verdadero poder del silencio is not to lie. es no mentir. The power of silence El poder del silencio is that if I don't have the truth, es que si no tengo la verdad, then I prefer not to say anything. entonces prefiero no decirlo. And that's all I have for you today in today's message. Y eso es lo que tengo para ustedes hoy en este mensaje. The pastor has a few words. El pastor aquí con nosotros.